Descubriendo. Bueno, vamos a hablar del Hijo del Hombre, descifrando el ser en transformación. Bueno, primero los saludo, buenas tardes, gracias por haber estado conectados todos a esta videoconferencia virtual del grupo Descubriendo. Vamos a estar haciendo frecuentemente estas dinámicas con ustedes, los que siempre están ahí muy atentos. Hablamos de tres dimensiones, el Pijer-Adán, el Adán y el Hijo del Hombre. Cuando hablamos del Pijer-Adán, estamos reconociendo el origen perfecto de las creaciones, el principio de las creaciones con las condiciones que heredaron esas primeras humanidades del principio original. Esas creaciones se multiplicaron hasta la cuarta estrella, como dice el libro secreto de Juan, pero en una de esos reinos llamado Sofía se presentó la desviación que nos estuvieron hablando nuestros compañeros y surge la siguiente dimensión que es el Adán. El Adán somos nosotros, es la humanidad que surge después de lo que ocurre en Sofía. Sin embargo, todo lo que ocurrió desde el principio eterno para recuperar al Adán permite que nosotros tengamos una condición por encima de nuestros manipuladores. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Y luego, ahora les voy a hablar del Hijo del Hombre. Pero antes de eso, voy a compartir con ustedes unas citas, como la que están viendo ahí en pantalla, que es Primera de Corintios 15:22. Si quieren las van apuntando. Bueno, recuerden que las dudas que tengan, las preguntas que tengan, vayan escribiéndola de cada bloque que les estamos entregando y ahorita cuando yo termine, ustedes hacen sus preguntas y nosotros tratamos de responderlas con base a la investigación. Están llegando personas todavía. Ok, entonces esta cita dice, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miren que aquí hay una condición o un anuncio de Pablo de Tarso que nos viene a mostrar el propósito espiritual o un propósito espiritual en el planeta Tierra. Juan Manuel nos habló del Adán como el producto de lo que ocurrió o comenzó a ocurrir de Sofía hacia acá, de ese tiempo-espacio hacia acá. Y una de las condiciones es que el Adán sufrió un toque genético, una manipulación de sus sentidos. Bueno, el hombre manipulado para resumirlo. Y aquí Pablo lo está diciendo, como en Adán todos mueren, cuando se está refiriendo a esto, en Adán todos mueren, está hablando de la dimensión del hombre manipulado. Pero después dice, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que el propósito espiritual del Adán es pasar de la condición de muerte-manipulación a una condición de vivificarse o de volver a nacer o de vivir el principio que Jesús enseñó en el sentido de la vida eterna, recuperar esa vida. Y la condición por la cual esta condición llega es la crística. Por eso dice, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la forja del Cristo es el resultado, o mejor dicho, es contrarrestar lo que ocurrió en el Adán, donde todos mueren. Pues nos habla de la segunda condición, de acuerdo a lo que estamos entregando ahí en la charla, la segunda condición debe cesar para que nazca una nueva condición. Cristo o en Cristo todos serán vivificados, que es lo que vamos a hablar ahora, del Hijo del Hombre. Otra cita que les voy a mostrar acá es Primera de Corintios, ahí mismo, 15:45, un poquito más adelante en el mismo versículo y capítulo, el mismo capítulo, perdón. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Entonces, ¿quién es el primer Adán? El que nos explicó, recordemos, Juan. Ese hombre que luego de Sofía es tocado, manipulado, sembrado en planetas como el nuestro, luego llegan invasiones, tocan sus genéticas, le implantan un programa de control, bueno, todo lo que ya nosotros hemos descubierto durante las conferencias y los programas que nosotros les entregamos.
Luego dice ese alma viviente, ese ser humano, luego se habla de un postrer Adán, de una condición posterior, del postrer Adán. Postrer significa posterior. Postrer Adán, y ese tiene una condición diferente, espíritu vivificante. Así que si unimos las dos citas, el espíritu vivificante como postrer Adán es la función de levantar o forjar el Cristo en cada uno de nosotros. Y para lograr eso, hay un código que entrega el mismo Jesús o diferentes mensajeros a lo largo del tiempo, que es el Hijo del Hombre. Bien, paso enseguida a la siguiente diapositiva. Voy a leer dos citas, Apocalipsis 1:12 y Apocalipsis 14:14. Recuerden que siempre que se habla del Hijo del Hombre, la humanidad inmediatamente asume que se está hablando de Jesús. Hijo del Hombre, Jesús. Eso es lo que se cree permanentemente de acuerdo a las enseñanzas religiosas. Bueno, llegó Olga Lucía. Aquí entra otra vez Olga Lucía. Bueno, este Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Aquí está hablando Juan, el que le revelaron el Apocalipsis, el evangelista, por supuesto. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces hay una condición que es definida para los 7 candeleros. El que está en medio de ellos habla del Hijo del Hombre. Recordemos que el cristal, o como decía la cita anterior sobre Cristo, Cristo es una condición que se forja desde el corazón del hombre. Los 7 candeleros son los 7 logosoles, y el que está en la mitad es el corazón, los 3 de abajo y los 3 de arriba. En el centro, el corazón. Entonces, por eso dice acá, vi 7 candeleros, 7 logosoles, y en medio de los 7, un candelero semejante al Hijo del Hombre. O sea, el Cristo aquí está asimilándolo o asemejándolo al Hijo del Hombre, una condición que se forja en el Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Luego, Apocalipsis 14:14 dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La condición de este Hijo de Hombre es una condición de limpieza, de fortaleza y de justicia. Vayamos anotando eso porque son los elementos, primero, de documentos y anuncios de los mensajeros estelares, para luego llevarlo a una aplicación cotidiana. Pero primero, vamos a entender esto para dejar de tener esa visión religiosa de que Jesús, el Hijo del Hombre, es Jesús y ya. En Apocalipsis 1:7 también se dice, vino con las nubes naves y todos lo verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el último, el que vive, el que viene dentro de 7 candeleros, o el que vive entre los 7 candeleros de oro o días, semejante al Hijo del Hombre, a la humanidad, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Aquí está hablando de lo que habitualmente la gente cree que es la segunda venida. Dice, vienen las nubes y todos lo verá. Sin embargo, como estamos en una dimensión distinta, y para eso estamos conectados en esta conferencia, cuando se dice ese que ha de venir, hay una condición para definirlo. El que vive entre los 7 candeleros de oro, y ahorita se los mostré, semejante al Hijo del Hombre, a la humanidad. Entonces ya aquí hay un código más certero cuando dice el Hijo del Hombre a la humanidad. Así que la condición del Hijo del Hombre es una condición que debe forjar la humanidad. En estas citas lo único que estoy haciendo, intentando hacer, es mostrar que el código Hijo del Hombre es un código que no solamente sirve para definir a Jesús, porque Jesús se hizo Hijo del Hombre, nació en la dimensión terrestre, por eso es Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, y en esa condición de Hijo de Hombre es el Cristo. Pero entendiendo la codificación, como hoy lo vamos a manejar, el Hijo del Hombre es la humanidad que forje su Cristo. Bien, nos sigue diciendo,
Y en su cabeza y en sus cabellos blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido de las edades, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Esas son las condiciones del Hijo del Hombre, del que ha de venir, el que es semejante a la humanidad. Por ejemplo, voy a explicar un simple código. Cuando dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, la condición del Hijo del Hombre, cuando muestra este código, es que las aguas, o como dice aquí, su voz, el estruendo, el sonido, el retumbe de muchas aguas, las aguas siempre se liga en la interpretación a las encarnaciones. Así que la voz del hombre que renace en la condición del Hijo del Hombre es porque tiene viva, vive, digamos que no recuerda sus encarnaciones, pero sí es consciente de que es un ser encarnante. Por lo tanto, entiende que no es un ser perecedero, sino que es eterno. Y al reconocer la identidad de no ser perecederos, entonces nuestra vida no está condicionada solo a lo efímero y temporal en lo que hoy vivimos. Pues nuestros proyectos de vida cambian porque sabemos de que nuestra condición no es efímera. Por eso se habla de que su voz, su fortaleza, su esencia es como el estruendo de muchas aguas, de muchas encarnaciones. Bien, otra cita, estamos en cita simplemente definiendo, recordando quiénes anunciaron al Hijo del Hombre. Murmuraban, este Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, refiriéndose a Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nótese que Jesús está advirtiendo que hay que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Si usted interpreta solo que el Hijo del Hombre es Jesús, pues aquí hay un acto de canibalismo o cualquier otra cosa, o simplemente escuchar el mensaje de Jesús. Pero esto tiene una condición más profunda que yo les voy a explicar durante la charla. Anótenlo. Jesús les dijo, de cierto os digo que no, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces podemos hablar de la carne o el cuerpo del Hijo del Hombre. Carne y sangre que constituye el cuerpo del Hijo del Hombre. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Bien, entonces tenemos que el que no coma de la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, entonces no tendrá vida en vosotros. Si lo asociamos al espíritu vivificante o al postrer Adán, eso hay que hacerlo. Bien, pero no solamente en la Biblia se habla del Hijo del Hombre, sino también en el libro de Enoc. En este capítulo se dice, allí vi a alguien que tenía una cabeza de días. Nótese que el código cabeza de días que menciona Enoc en su libro es muy parecido al que menciona Daniel 7:9, el anciano de días. O también el que menciona Juan en Apocalipsis 1:14, que habla de un hombre con cabezas blancas como lana, con una lana limpia y vestidos blancos. Ese mismo código entonces es anunciado por Daniel, por Juan y por Enoc. Tres mensajeros que recibieron las revelaciones del programa estelar. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de días. Aquí está hablando del poder del anciano de días o cabeza de días, que es el poder de la segunda venida. Y su cabeza era como lana blanca, exactamente igual como lo dice Daniel o como lo dice Apocalipsis, y con el otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era llena de gracia, como uno de los ángeles santos. Interrogué al ángel que iba conmigo y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este hijo del hombre. A él le estaba mostrando una revelación, un mensaje, y en esa condición le estaban mostrando, por supuesto, lo que tenía que ocurrir a nivel espiritual en el momento en que la humanidad se preparara para una transformación trascendente, lo que habitualmente llamamos la segunda venida. Esa segunda venida está ligada a un símbolo que se llama el anciano de días o la cabeza de los días, como lo menciona Enoc. Pero además de eso, dice que camina al lado, que está al lado, como dice aquí,
y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre. Abajo dice, todos los secretos respecto a este Hijo del Hombre, quién es él, de dónde viene, por qué va él con la cabeza de los días. Entonces el poder de la segunda venida, anciano de días, cabeza de los días, va acompañado de el Hijo del Hombre. Él me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre, que posee la justicia y con el que habita la justicia. Miren la condición del Hijo del Hombre. Vamos aquí a aceptar a Melvin. Este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con él habita la justicia. O sea que si queremos ir asociando ahí en los apuntes, el Hijo del Hombre tiene una condición y es que en él habita la justicia. Y recuerden que no hay justicia si no hay verdad. Verdad y justicia son la espada aguda de doble filo que menciona también el Apocalipsis. Dos condiciones importantes para la transformación. Bien, sigue diciéndonos. El que respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con él que habita la justicia, que revelará todos los secretos, todos los tesoros de los secretos, porque el Altísimo Señor de los Espíritus, el Padre Eterno, lo ha escogido. Es decir, que esa condición de manipulación del Adán es vista desde los reinos eternos, por eso dice, le ha escogido, es decir, está atento desde el reino eterno, desde los reinos eternos, la transformación del Adán, o que nazca el postrer Adán, o que se forje el Cristo, o que surja el Hijo del Hombre. Bien, otro que lo anunció fue Daniel, en el capítulo 7, versículo 11, y dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hacía el cuerno. Este cuerno es el orden mundial, Israel, el anticristo, todo el programa profético del final que maneja la otra fuerza. Miraba hasta que mataron a la bestia con el poder del anciano de Días y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea que el programa de control tiene un final. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Miren que tiene el mismo relato o muy parecido al de Enoc. Está el poder de la segunda venida en el anciano de días o la cabeza de los días y acompañando ese proceso está el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, mire la otra condición que adquiere por la justicia que encarna el Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que el Hijo del Hombre, la forja del Hijo del Hombre, acompañado de la justicia, de la esencia crística del anciano de días o cabeza de los días, es un hombre que trae transformación interior y alrededor. Bueno, sigo admitiendo aquí. Bien, otra cita, Juan 12:34. Esta está en el Evangelio. Dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Aquí esta cita, cuando están preguntando ellos, denota que la enseñanza de Jesús estaba impulsando la gestación del Hijo del Hombre. Entonces, por lo que dice, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Cuando dice sea levantado, aquí es una condición a forjarse. El mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús el Cristo, es un mensaje para levantar al Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Bueno, ya Enoc y Juan nos había dicho con el hábito de la justicia, se le va a dar autoridad y todo aquello, al Hijo del Hombre. Lucas 24 también dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, el Hijo del Hombre, la condición anterior al Hijo del Hombre es muerte en el Adán, como ya lo explicó Juan Manuel. Pero hay que levantar a ese Hijo del Hombre y resucite al tercer día. Cuando habla del tercer día, está hablando de las 3 cápsulas de espacio-tiempo que tenemos que atravesar. Los 7 días de creación o los 7 pasos motores e impulsos gestores. O sea, esto quiere decir que el Hijo del Hombre se debe forjar hoy, porque la humanidad está llegando a ese límite de paso del segundo al tercer día de creación.
Esto nos ubica en el espacio-tiempo cuando se tiene que hacer. Hoy, en este planeta, espacio, este planeta, tiempo, hoy. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración está hablando de un tiempo, un momento, pero una condición de para qué. Regenerarse. Regenerarse es volver a los códigos del Pijeradán. Regenerar, volver a la genética original desde el propio Adán, en el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En él habita la justicia y él viene a hacer justicia. O sea que la condición a la que nosotros se nos está llamando es un trabajo de aplicar justicia interna, o sea, destruir con la justicia y la verdad lo que atrasa al Adán para que surja el Hijo del Hombre, para levantar, como dice aquí, para levantar al Hijo del Hombre. Pero una vez el Hijo del Hombre se levanta, es para recuperar su entorno. Y aquí es de pronto lo que en la búsqueda no nos gusta mucho. Creemos que todo es nada más nosotros. Sí, eso empieza en nosotros, pero el trabajo es para traer la justicia alrededor, donde usted se mueva, donde usted habite en esos proyectos de vida hacia futuro que tenemos que forjar. Bien. Y por último, esta cita dice en Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese día postrero es el tercer día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Aquí está hablando el Cristo, no Jesús, el Cristo, aunque en boca de Jesús, por supuesto. Pero la condición crística que encarna en el planeta nos dice que esa condición de él es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida, para forjar el cuerpo eterno del Hijo del Hombre. Porque usted para forjar su cuerpo, este cuerpecito que todos tenemos, el del Adán, tenemos que comer 3 veces al día y esa condición da vida al cuerpo físico del Adán, lo sostiene. Pero el cuerpo del Hijo del Hombre tiene otra condición. Hay que comer de una carne y una sangre para fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Igualmente, como surgió el Adán, debe surgir el Hijo del Hombre. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la práctica. Ya nuestros compañeros nos hablaron del origen del Adán, del origen del Pijerada más atrás, pero ahora vamos a ver cómo se forja el Hijo del Hombre. Lo que yo les mostré en estas citas es que en el proceso actual de transformación, de regeneración, para volver a los códigos originales, para traer un nuevo mundo, una condición diferente, tiene que forjarse el Hijo del Hombre, tiene que levantarse el Hijo del Hombre. Entonces viene la pregunta de rigor y por la que todos estamos conectados aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde empieza el trabajo o qué tengo que hacer para empezar el trabajo de la forja del Hijo del Hombre? Todo empieza en la mente. Y les voy a explicar por qué. La mente en el hombre, cuando digo hombre, se refiere a él y ella. Será primaria en los primeros 3 días de creación. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que la mente que hoy tenemos, esta que hoy me está sirviendo para procesar información, compartírselas, o ustedes estar viéndome, escuchando y procesando, es primaria. Es primaria. Lo que significa es que del cuarto día en adelante deja de ser primaria y se convierte en una herramienta de alta dimensión. Pero ahora es primaria. Tanto que nos cuestan ciertas cosas entenderlas, es lenta, está saturada, hay mucha basura por dentro y es complejo. Entonces, en estos días, en estos tiempos, en los 3 primeros días, es primaria. Pero recordemos que al primer día fue mente tosca material, en el primer día de creación, el segundo ha sido impulsiva sentimental, que es la que tenemos hoy, pero para el tercer día, el día de la transformación, nos espera una mente intelectual de alta utilidad. Lo que tenemos que forjar entonces, partiendo de la base de cómo forjar el Hijo del Hombre, es ir pasando de una mente sentimental con un raciocinio de baja inteligencia emocional a una condición de mente intelectiva de alta productividad o de alta utilidad. La mente es el registro del pensamiento y la acción del hombre. En ella se guardan los recuerdos, memorias de todas y cada una de las obras en acciones y reencarnaciones. En la mente. No estoy hablando del cerebro. Ojo,
Mente es una cosa y cerebro es otra. Cerebro es la máquina, físicamente hablando, neuronas, ¿sí? Cráneo para poder estar ahí, pero en ella la mente, y la mente, al no ser física, es una esencia dimensional que viaja en las encarnaciones como memoria, condensada, por supuesto, en el espíritu. Una vida suma todas sus memorias al morir. Una vida, en esta que ustedes están ahora, en la que estamos, sumamos todas nuestras memorias y al desencarnar, al término de la misma, se sustancia en torno de parámetros de la conciencia. Todas las memorias quedan allí comprimidas y al morir o desencarnar, el propietario de su alma toma de la ley esa pertenencia y almacena en aquella memoria que tiene continuidad y llamaremos espíritu. Así se conforma el espíritu humano. Todo lo que usted tenga aquí como memoria, todo lo que haya aprendido, procesado, al momento de morir, es distribuido, guardado, almacenado, empaquetado en el espíritu, en 7 logosoles. ¿Para qué? Para que todo lo que usted ha sido, lo que ha aprendido, no quede en saco roto, quedó guardado. Bien, seguimos. Vamos a ver cómo el libro secreto de Juan también nos muestra el inicio de la forja del Cristo o del Hijo del Hombre en la mente. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. ¿Cuál es el trabajo que vamos a realizar hoy? Vamos a forjar al Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la mente y cuál es la herramienta que necesitamos para hacer? Pedimos mente como compañera y el espíritu invisible accedió. Apareció entonces la mente y se puso al lado del Cristo. La mente se puso al lado del Cristo y glorificó a Cristo y llevárbelo. Y la mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. Entonces, miren esto bien. La mente no puede andar sola. Aquí dice que la mente se puso al lado del Cristo. Y en las diapositivas anteriores les mostré que ese Cristo, ese anciano cristal, está en medio de los 7 logosoles, o sea, en el corazón. Mente y corazón unidas. Mente y corazón unidos, lo que se llama el senti-pensar, el senti-pensamiento. Pero, ¿cómo se puede garantizar el senti-pensamiento? Bueno, para eso estamos aquí. Vamos a seguir. Hay otra cosa muy importante para comprenderlo, y esto lo voy a recordar simplemente porque ya lo hemos tocado. El Santo Espíritu, o el Espíritu de la creación, es el Señor de las mentes en todas las humanidades. ¿Qué significa esto? Que en las humanidades, desde Adán hasta acá, y la mente en las diferentes dimensiones, es transformador el código genético de creación que se transfigura constantemente por el agitar de las tempestades, o sea, por el pensamiento. Cuando hablamos de las tempestades, es lo que literalmente ocurre en el pensamiento. Si usted pudiese ver qué ocurre cuando usted está pensando, es una tempestad, rayos y centellas que son realmente los impulsos eléctricos o sinápticos. Imagíneselo, yo fuera un hombre pequeñito y entrara al cerebro, no se imagina la tormenta eléctrica cuando alguien estaría pensando. Que se transfigura constantemente por el agitar de las tempestades, la obra del pensar y hacer del hombre. La obra del pensar y de hacer del hombre. O sea que bajo esa condición nosotros vamos moldeando nuestro código genético. Si el código genético del Adán fue trastocado, como lo explicó Juan Manuel, el postrer Adán, el espíritu vivificante, se producirá en la medida en que él cambie su pensamiento, él cambie su actuar, pensamiento y actuar, ¿verdad? Pensar y hacer del hombre. Entonces ya estamos enfocando dónde empieza el trabajo. No nos perdamos, porque de aquí ustedes tienen que salir con herramientas. ¿Cómo voy a forjar el Hijo del Hombre? Primera herramienta, la mente, pero no sola, la mente acompañada del corazón, del Cristo. ¿Cómo se hace eso en él? Tranquilo, ya vamos para allá. El Santo Espíritu es el Señor de la mente de todas las humanidades. Entonces, un ejemplo para demostrar que esto ocurre así fue en Romanos, ¿no? Cómo las humanidades después de Sofía, las que no se arrepintieron después de Yaldaos, degeneraron sus cuerpos y son todas las razas reptilianas, de esas que ya sabemos que habitan algunos lugares del universo y que en algún momento llegaron acá. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, está hablando de pensamientos, ¿verdad? En sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren los dos códigos, pensamiento y corazón. Esta humanidad hizo todo lo contrario. Su pensamiento y su razonamiento se ennegreció, se envaneció. Y su corazón, el código de luz que hicieron, se hizo necio, fue entenebrecido. Entonces, si usted coge la mente y la distorsiona y su corazón lo destruye,
con emociones y cuestiones negativas, usted está degenerándose, usted está alejándose, usted no está construyendo, no está levantando el Hijo del Hombre. Se está levantando una condición como la que está viendo en pantalla, como ya se hizo en otras humanidades. Usted se está degenerando, usted se está destruyendo. Usted como humanidad, porque hace parte de una, si todos hacemos lo mismo, pues vamos a terminar acabados. Pero recuerden que este mundo, el hombre mortal, este mundo de mortalidad del Adán, el pensamiento nuestro es la lectura de la imagen de cuanto se desconoce. Y esa imagen es la que nosotros recreamos permanentemente. Juan nos dijo que nosotros en nuestra mente recreamos y creamos. Este sistema nos plantea 4 poderes, que es la imagen que está viendo de Nabucodonosor. ¿Qué significa esto? Que nuestros pensamientos y razonamientos están entenebrecidos. ¿Cómo que están entenebrecidos? Porque cuando usted está pensando en el poder económico, por ejemplo, en momentos está pensando cómo generar más ganancia pasando por encima del otro. O cuando practica hechos de corrupción, está maquinando cómo ser corrupto, está maquinando cómo sacar ventaja. Eso desprende emociones de envidia, por ejemplo, de angustia, de estrés, de desesperación, y se va ennegreciendo el corazón. Pensamiento y corazón entenebrecido y no permite la forja del Hijo del Hombre. La lógica de la lógica, otra herramienta, no se queda atrás en donde vamos a empezar el proceso. Qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con tu voz interior. Usted está hablando de la mente, ¿cierto? Miren que dijo, qué frágil es la mente. Pero después dice, sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con su voz interior. Entonces la voz interior es otro recurso que nace desde el corazón. Entonces, mente, corazón. La lógica también lo está diciendo. Transitará sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Entonces tenemos que nosotros somos engañados. Qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad, y no es así. En la manipulación del Adán, una de las cosas que pretendió Yaldaos, y está en el libro secreto de Juan, fue hacer lentas nuestras mentes. Embotó los sentidos, porque los sentidos son los que capturan la información. Hizo lenta las mentes porque atacando la mente, haciendo que la mente se retarde en su procesamiento, entonces quiere decir que no vamos a forjar el Hijo del Hombre, porque les dije que todo empieza ahí. Es la herramienta de forja del Hijo del Hombre, la herramienta inicial, en compañía, por supuesto, del corazón. Dice, recuerda, no, dice, di la cabeza de los días al lado del Hijo del Hombre. Ahí está, en cabeza de los días, el Hijo del Hombre. El pensamiento se condiciona en la razón. Bueno, recuerden que nosotros hacemos razonamientos con base a la información que entra por los sentidos. Esos razonamientos estarán determinados por el patrón cultural donde hayamos crecido. Hay personas que no logran razonar perfectamente porque están inducidos o están condicionados a un paquete de información distorsionado. Casi que todos nosotros tenemos un mal arte para discernir. Los procesos mentales, los procesos de racionamiento están muy lejos de la realidad. Porque estamos entretenidos, porque estamos embotados. Solamente recuerden ustedes lo complejo, lo difícil que fue acordarnos de la reunión, de cómo hago para conectarme, de todo eso. Todo eso es el proceso mental, es un problema mental y de raciocinio, de conjugar información, de interpretar, de acceder a la memoria y dar respuestas. A veces nos demoramos para hacerlo. Esto lo voy a pasar porque ya en algún momento lo hice. Bien. Entonces tenemos el pensamiento, la razón, pero hay un elemento mayor que hay que desarrollar, la inteligencia. Y para eso voy a utilizar la mona de Hermes Trismegisto. El hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Ha nacido para contemplar las obras de Dios, admirarlas y conocer a su autor. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres. Como les dije, la razón se forja
desde los primeros años de vida a partir del entorno, pero no la inteligencia. No es que la haya enviado a algunos, pues la envidia le es ajena. Ella nace en las almas de los hombres que no tienen inteligencia, refiriéndose a la envidia. Le pregunta a Tat, el hijo de Hermes, ¿por qué entonces, oh padre, Dios no ha distribuido la inteligencia a todos? Entonces Hermes dice, ha querido, oh hijo mío, colocarle en medio de las almas como un premio a conquistar. O sea, se forja. No, no naces con la inteligencia, sino que la forjas. ¿Dónde la ha colocado? Pregunta Tat. Hermes dice, ha llenado con ella un gran cráter y lo ha hecho llevar por un mensajero, ordenándole gritar esto a los corazones de los hombres. Bautizaos si podéis en el cráter. Yo también quiero ser bautizado, oh Padre. Entonces aquí viene la respuesta contundente. ¿El cómo? Si no empiezas por limpiar a tu cuerpo y rechazar su oscuridad, oh hijo mío, no puedes. Ya. Entonces el Adán, recuerden lo que nos dijo Juan, el Adán, en el Adán todos mueren. Es el hombre de pecado, el hombre manipulado. Si quieres forjar el Hijo del Hombre, si quieres bautizarte en el cráter de la inteligencia, en el de la justicia, en el de la transformación, dice, si no empiezas por limpiar, ¿limpiar qué? Tu cuerpo y rechazar su oscuridad, oh hijo mío, no puedes. Amándote a ti mismo, poseerás la inteligencia y entonces obtendrás la ciencia. Un hombre inteligente es el hombre que se aleja de lo que le destruye, lo que le atrasa, lo que no contribuye a su crecimiento. El hombre que carece de inteligencia siempre estará al lado del barro, siempre está al lado de la destrucción, siempre estará al lado o en entornos que no son positivos o buenos para él. Limpiar el cuerpo, yo le agrego los cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, por supuesto, el cuerpo espiritual. Cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Y aquí entonces vemos las dimensiones de cómo hacerlo. Aquí está nuestros sentidos, nuestra mente. En la mente está el hipotálamo. Voy a ampliarlo un poquito aquí. El hipotálamo construye a través de los pensamientos o de lo que pensamos una cadena de aminoácidos o neurotransmisores que son liberados a través del torrente sanguíneo llegando al corazón. Este, por supuesto, lo bombea, lo sella y lo envía a las células. En las células, esa memoria va quedando condensada. Entonces, mira que tenemos el cerebro y el corazón. Estamos hablando de dimensión física, pero en el cerebro surge la mente y en el corazón el Cristo, la esencia. Entonces tenemos cerebro, corazón o mente cristal. Cerebro, corazón en la dimensión física, mente cristal en la dimensión energética. Vamos a ver, yo creo que lo alcanzan a escuchar. Me dicen si están escuchando este video. ¿Helado de fresa o de chocolate? ¿Mejor pantalón o falda para la entrevista de trabajo? ¿Dejo a mi marido o intento hablar con él para arreglar nuestros problemas? Tomamos decisiones todos los días, algunas más trascendentes que otras. Podemos acertar o equivocarnos en cada una de ellas, pero nos gusta creer que cada decisión es el producto de un análisis objetivo, frío y racional. Hemos construido un mundo que favorece la ausencia de emociones en la toma de decisiones. Las desdeñamos, son un estorbo, una especie de niebla que nos impide ver los hechos con claridad. Pero la realidad es muy distinta. Las emociones son el resultado de un conjunto de procesos que suceden en nuestro organismo. La felicidad, la vergüenza o la culpa son química en nuestro cerebro, tan solo cambios moleculares. No podemos eliminar las emociones de nuestro cuerpo, forman parte de nuestra propia biología. La forma en que nuestro cerebro percibe estos cambios es lo que llamamos sentimientos o sensaciones. Son esenciales para solucionar problemas que requieren creatividad o que deben tratar con grandes cantidades de información. Nos ayudan a decidir. Bien, ahí está. Entonces, esto es sencillo, ¿no?
el mundo que nos interactúa, entra, se recrea gracias a los sentidos en la mente. Y para eso tenemos cerebro. El cerebro es la máquina como tal que permite que surja, que nazca en otra dimensión la mente. Esa mente, de acuerdo al procesamiento o razonamiento, que ojalá sea siempre el más acertado o más cercano a la realidad, nos permite que esa química inmediatamente se irradie, se o llene o inunde la memoria celular y la memoria espiritual, que es la parte que ustedes están viendo aquí en el hombre con los 7 candeleros. Esto que ven en pantalla es la forja del Hijo del Hombre. Algo que parece muy bonito y espiritual es algo que se forja a diario, a diario. Y los elementos que entran a funcionar para forjar al Hijo del Hombre son, primero, estar vivos en un cuerpo físico, ese cuerpo físico con sus sentidos, con su cerebro, con su corazón, con sus células, todo, ¿no? Pero inmediatamente el reconocimiento de estas herramientas y ponerlas a disposición de la gestación del Hijo del Hombre nos lleva entonces a ir depurando lo que entra por los sentidos, lo que procesamos mentalmente y lo que vamos irrigando por el corazón en nuestras células. Entonces, la percepción del mundo que nos rodea en 5 dimensiones, 5 sentidos. Anoten esto. Segundo, el almacenamiento de imágenes logradas, surge la mente. La activación de la memoria almacenada es cuando estamos pensando. La organización lógica de los pensamientos es cuando estamos razonando. Y la realización efectiva del pensamiento es cuando estamos accionando. ¿Qué es accionar? Realizar lo que estamos pensando. ¿Qué es la razón? Ordenar nuestros pensamientos. ¿Qué es el pensar? Utilizar lo que está guardado en memoria en mi mente. ¿Qué es la mente? Todo lo que guardo en ella gracias a mi experiencia en el mundo con los 5 sentidos. Estos ítems que están allí son las herramientas para la forja del Hijo del Hombre. Y la constante suma de acciones se traduce en comportamiento. Es decir, que cuando usted acciona y acciona, la repetición constante de sus acciones va moldeando su comportamiento, su ser, lo que usted es. Por eso, entender, y esto ojalá le tomen una captura, no sé cómo puedan hacerlo, ténganlo, anótenlo, porque es el paso a paso de la forja del Hijo del Hombre. Limpieza de los sentidos. Hay una cita que menciona esto, que es la cita de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Las primeras se prepararon o le echaron aceite a sus lámparas para esperar a su Señor. El aceite es el conocimiento que usted adquiere para forjar su Cristo o esperar a su Señor. Son sensatas cuando ese conocimiento por los 5 sentidos es limpio, es puro, vírgenes sensatas. Pero se convierte en insensatez cuando no se prepara con conocimiento luz la venida del Hijo del Hombre. Las que no se preocuparon por el aceite, por los 5 sentidos, que no utilizaron esa condición para forjarse. Cuando hablamos entonces de limpiar los sentidos es que escucho, que huelo, que pruebo, que estoy viendo, y que todo eso esté condicionado a lo que me dice el corazón. Entonces, la mente unida al corazón, por eso decía el libro secreto de Juan, mente acompañada de Cristo, mente acompañada del corazón, mente acompañada del Cristo. Yo estoy procesando información, pero inmediatamente yo tengo que estar sintiéndome. Cuando menciono la palabra sentir, estoy recurriendo a la memoria del cristal. Sentir es ese recurso del otro órgano sensorial, el corazón. El corazón siente, percibe, pero no la dimensión física, sino energética. Entonces, cuando ustedes preguntan, ¿es bueno o es malo? Es porque no están utilizando el recurso de sentir. Si se sintiera, no fuese necesario estar preguntando, porque el corazón lo sabe. Pero el filtro que tenemos para depurar lo que entra por los sentidos es el corazón, porque él nos va a decir con su sabiduría, pon freno, ten cuidado, mira que esto, y aprender a escucharlo
y sobre todo aprender a obedecerle. No es el libro que están esperando leer para que les diga qué, ¿no? Que el libro puede estar manipulado por algún interés, pero el corazón no. Bueno, si el corazón está limpio de emociones. Santiago, en el capítulo 1 del documento, versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz al amor. Aquí está mostrando el mecanismo. ¿Qué es la concupiscencia? Vamos a buscar aquí. Nancy Bracho llegó. ¿Qué es la concupiscencia? Buscando en el diccionario dice que es una propensión natural de los seres humanos a obrar el mal como consecuencia del pecado original. Bueno, es una locura lo que dice aquí, pero tiene sentido cuando entendemos que la concupiscencia es el resultado de la manipulación que hay en nosotros, la imperfección en nosotros por el Adán. Entonces, esa imperfección, después de que ha sido concebida, es decir, que surge el pensamiento, da a luz el pecado, porque después que se piensa, se actúa. El pecado se consuma cuando luego el pensamiento se hace activo. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Porque recuerden que esa información de pensamiento y actuación queda grabada también a nivel celular, en el cuerpo físico. Y como sea con concupiscencia o la obra del error, vamos destruyendo nuestro cuerpo también. Muerte. Si queremos que seamos el postrer Adán como espíritu vivificante, ¿qué hay que atacar aquí? La concupiscencia. O sea, tenemos que filtrar primero con la utilización del pensamiento posterior eliminado qué es lo correcto y lo incorrecto. Si nosotros no asumimos esa responsabilidad, porque la mancha del pecado es la negación de las facultades interiores que viven como energías en cada célula, que suman 72.000 billones para cada cuerpo humano. Entonces, la consecuencia de la concupiscencia al interior del ser humano, luego de programar negativamente la célula, es ahogar en ella las energías o las facultades interiores que tiene. Ella tiene un cristal de energía luz que contiene conocimiento y sabiduría. Cada vez que vivimos en la degeneración de nuestras mentes y comportamientos, vamos negándonos más a las facultades interiores. Vamos embruteciendo más la inteligencia interior. Aquí pongo, si lo notan en la diapositiva, en la célula, al hacer clic coloco lo dimensional de ella, el cristal. Yo lo voy a poner así. Ven aquí las tres dimensiones. Vemos los señores que forjan el Hijo del Hombre o el cuerpo del Hijo del Hombre. Recuerden que su cuerpo físico, para que esté vivo, usted tiene que comer, tienen que beber, ¿cierto? Entonces, usted tiene que comer un tipo de alimento, beber una bebida para que el cuerpo sea. Pero el cuerpo del Hijo del Hombre, Jesús lo dijo: el que no come de mi carne y de mi sangre, entonces no tendrá vida. ¿Qué hay que hacer para alimentar el cuerpo del Hijo del Hombre? Entonces tenemos cerebro en la dimensión física, pero mente en la dimensión energética. Corazón en la dimensión física, pero cristal en la dimensión energética. Célula en la dimensión física, pero servit luz o cristal luz dentro de ella en la dimensión energética. O sea, hay dos cuerpos. Está el cuerpo físico y está el cuerpo energético. El cuerpo físico tiene cerebro, corazón y células. Pero ese mismo cuerpo ya en la dimensión física tiene, en la dimensión energética tiene mente, cristal y serviluz. Entonces, el uno sirve para forjar el otro. Sin el cuerpo físico, es decir, sin mente, o perdón, sin cerebro, sin corazón y sin célula, no surge el Hijo del Hombre. Entonces, el Adán tiene células, mi cuerpo Adán tiene células, pero el Hijo del Hombre también tiene células, pero ya no se llaman células, se llaman serviluces, el código luz de la célula. Mi cuerpo Adán tiene un cerebro, ¿verdad? Pero el cuerpo del Hijo del Hombre tiene una mente sensata. El cuerpo del Adán tiene un corazón, pero el cuerpo del Adán, perdón, pero el cuerpo del Hijo del Hombre tiene un cristal. Estoy marcando la diferencia. Entonces, el uno es del Adán, donde todos mueren, y el otro es el postrer Adán, donde todos son vivificados. Vivificados. Entonces, ¿cómo tiene que estar la mente del Adán? ¿Cómo tiene que estar el cristal del Adán? ¿Cómo tiene que estar el serviluz del Adán? Vamos a ver. Aquí está la comunicación. El código luz, inteligencia de la célula, se alimenta del torrente sanguíneo y a través del palpitar del corazón humano.
que siente cada emoción y pensamiento y lo transforma en materia o luz según sea el caso correspondiente, en materia endurecida y coagulada en el poseedor de un espíritu materializado denso, tan pesado que se ata al núcleo de la Tierra, o de luz tan liviano que este adepto se eleva por encima de las alturas del mundo. Entonces aquí está sencillo. El código luz, o sea, la dimensión energética, la inteligencia de la célula se alimenta, o sea, mi célula y lo que está dentro de ella en otro nivel, que es el serviluz o el código luz de ella, se alimenta del torrente sanguíneo. O sea, a la célula llega la sangre oxigenada y con nutrientes, pero también llega la información de pensamientos y emociones. Todo llega a la célula por la sangre, por los neurotransmisores, pero también la frecuencia de energía que viene del pulsar del corazón, pero en este caso del cristal, llega a la célula. Pero en la célula no solamente se deposita a nivel físico, celular, físico, tal como lo estoy diciendo, neurotransmisores que llegan allí, sino que también son capaces de ahogar, si la información es negativa, el código luz que está dentro de la célula. Dice, a través del palpitar del corazón humano, que siente cada emoción y pensamiento y lo transforma en materia o luz según sea el caso. Entonces, ¿qué hace el código luz de la célula? Transforma en luz o materia el pensamiento y emoción que le llegue a la célula. Si en su caso usted tiene pensamientos y emociones duras, feas, perdón, que es el hábito de este mundo, pues resulta que el código luz de la célula transforma en materia endurecida y coagulada al poseedor de ese espíritu. O sea, usted se densifica más, usted es más materia, como lo quisieron desde ya lavados. Pero si usted hace lo contrario, entonces usted está forjando la carne del Hijo del Hombre. Si no coméis de la carne y bebéis de mi sangre, entonces no tendrás vida, no serás el Adán vivificado, ¿no? Entonces, pensamientos y emociones que comemos para forjar el cuerpo crístico o el cuerpo del Hijo del Hombre y coagulada en el poseedor de un espíritu materializado, denso, tan pesado que se ata al núcleo de la Tierra. Esta partecita es interesante porque los cuerpos más densos siempre se atan al núcleo de la Tierra, lo que son los reptiles. Los reptiles, no es que sean malos, los reptiles, los animales de este planeta reptiles, las culebras y todo esto, están más atados al núcleo de la Tierra, son más densos sus cuerpos, incluso son más lentos por la densificación de su materia. Es la parte más baja de densificación de la materia en el reino animal. Los mamíferos ya tienen otra condición. Pero hablando del espíritu, hablando de ese símbolo en el espíritu, si nosotros tenemos pensamientos y emociones cada vez más negativos, significa que somos más densos y más atados al núcleo de la Tierra. Eso va a ser un problema en la desencarnación, porque cuando usted desencarna no va a querer libremente y espontáneamente seguir su proceso de encarnaciones. Podemos quedar divagando y todo este cuento. Después dice, o de luz tan liviano que este adepto se eleva por encima de las ataduras del mundo. Entonces ya se eleva por encima de las ataduras del mundo. ¿Por qué? Porque los pensamientos y las emociones en este caso son livianas. Cuéntame. Ah, pensé que me iba a decir algo. Aquí está Juan detrás de nosotros. Entonces, la lectura de pensamientos y emociones es el medio de comunicación de ese código luz celular. Así se conecta con el cristal corazón, como lo están viendo allí. Pensamientos y emociones que de ser puros, sin mancha, son el pan eterno y se hacen carne crística del Hijo del Hombre. Entonces aquí está la carne crística del Hijo del Hombre. Ahí se forja el Hijo del Hombre. ¿Cómo se forja el Hijo del Hombre? En estas flechitas que usted está aquí, esta flechita que ven en la pantalla, está la cuestión. Cerebro, corazón, célula. A nivel, a nivel físico, ¿cómo está mi cerebro? A nivel físico, ¿cómo está mi corazón? Y a nivel físico, ¿cómo están mis células? Y todo correspondiente ya a la parte física, que ahorita les hablo. Pero en la parte dimensional, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está mi cristal? ¿Y cómo está mi código luz interior celular? En el tema de la mente, ¿cómo está nuestra mente? La pregunta que hice en la mente, para la primera emisión, cerebro, mente. Bueno, recuerden que nuestra mente puede estar llena de un flujo infeccioso de pensamientos que detiene nuestro proceso de limpieza del cuerpo luminoso. Por ejemplo, podemos tener una mente
que no construya, sino que destruya. Por eso una mente sensata siempre va a actuar creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo. La mente, la creadora, la que nos dieron para forjar al Hijo del Hombre. Pues el karma, deuda de la vida ante la ley suprema, se produce por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Ahora, recordemos que hay clases de pensamiento, los pensamientos oscuros, que son los pensamientos limitantes, los pensamientos inútiles, el si yo hubiera hecho, pensamiento inútil, ya no puedo hacer nada. Y el pensamiento reactivo, me dicen una cosa y digo 500 más de grosería. O el pensamiento material, donde estoy pensando simplemente es en la temporalidad de la materia. Los pensamientos luz son pensamientos liberadores, pensamientos útiles, proactivos, no del problema, sino de la solución, no del que me pasó, sino de lo que voy a hacer. El pensamiento proactivo y el pensamiento espiritual, más dedicado a ver y condicionar mis propósitos materiales si van en consonancia a mi propósito espiritual. Pero recordemos que para que eso funcione bien, el cerebro tiene que estar bien. Y quien desquicia y no da paz, no reposa, agota en trasnocho y bacanal, en uso nervioso y bestial. Quien desequilibra su computador central, es decir, su cerebro, enfermo nervioso, loco furioso, retrasado total será. No habrá medicina que lo pueda curar. Entonces, si yo quiero forjar pensamientos luz, tengo que también cuidar la máquina, cerebro como computador central. Y así, entonces, estamos viendo el proceso, ¿no? Os da la mente, la ley eterna nos da la mente, en ella el pensamiento, en el pensamiento la memoria y en la memoria la inteligencia, y en la inteligencia el conocimiento, en el conocimiento la conciencia y en la conciencia el espíritu, y en el espíritu el alma universal, para que seáis almas eternas del universo, sin fronteras, sin o ni en la inteligencia ni en el conocimiento, ni en la conciencia, ni en el espíritu o alma universal, para que seáis criaturas eternas, expandidas en el universo. Entonces, el proceso empieza allí, como dice el libro secreto de Juan en el principio original. Os doy mente como compañera con la cual trabajar. ¿Cuál es el trabajo? Vamos a forjar el Cristo. Para forjar el Cristo necesitamos nosotros entender los códigos que no solamente es para Jesús, sino para la humanidad, semejante a la humanidad, especial el Apocalipsis. Recordemos que hay un Adán manipulado y un Adán, postrer Adán, que es el espíritu vivificante, el Hijo del Hombre que renace. Y esa condición la tenemos que hacer utilizando las tres dimensiones. Cuerpo, cerebro, perdón, cerebro-mente, corazón cristal, célula en dimensión física, pero código luz de ella en dimensión vibracional. Estas tres dimensiones, en la física y la espiritual, son la forja del Cristo, son la forja del Hijo del Hombre. Simplifiquémoslo siempre, tratemos de simplificarlo más. Voy a trabajar físicamente la sanidad de esas tres dimensiones, de cerebro, corazón, células, tejidos, órganos, el cuerpo. Ahí entra toda la sanidad que usted pueda investigar, ¿verdad? Para el cuerpo. Pero asociado a eso vas a cuidar o sanar mente, cristal y código luz. En la mente, mente pura, pensamientos siempre proactivos, no reactivos, pensamientos siempre de solución, no de enfocarse en el problema, de señalarse y de la envidia y todo este cuento. Y si hacemos eso conscientemente, no porque me toca o lo vi por allá, todos los días estamos forjando al Hijo del Hombre. El cuerpo eterno del Hijo del Rey, del Hijo del Hombre. El reino que no será jamás destruido, como dijo Daniel. El Hijo del Hombre lo puede usted notar o simplificar de la siguiente manera. Jesús es Hijo del Hombre porque se hizo hijo de una humanidad. O sea, encarnó aquí. Y encarnado aquí, vino con la esencia crística. Pero ahora usted, como el Adán, usted va a forjar un nuevo hombre, que es el postrer Adán o el Hijo del Hombre. Ese es el ejercicio del Pijer Adán y el Hijo del Hombre. Ahí finalizamos y abrimos la ronda de preguntas.